nos va a ayudar a reducir la incertidumbre de cara a la competición, conocer mejor qué es lo que está ocurriendo para poder afrontarnos en mejores condiciones. Si yo conozco mejor a qué me voy a enfrentar en el siguiente partido o en los siguientes partidos, seguramente voy a ser capaz de diseñar mejor las tareas de entrenamiento que me van a llevar a ese partido. Durante la semana yo podré planificar mejor qué es lo que voy a trabajar durante los entrenamientos para llegar al partido con garantías de éxito. Pero no solo partido a partido, como diría Cholo Simeone, sino también a lo largo de una temporada. Es muy importante que antes de comenzar la temporada tengamos una visión más o menos global de qué es lo que nos podemos encontrar. Si yo comienzo una competición nueva y no conozco en absoluto cuál es el tipo de equipos que me voy a encontrar, pues puedo hacer una planificación de lo que a mí me gusta muy alejada de la competición. Sin embargo, si hago un análisis detallado, pues puedo descubrir que la mayoría de los equipos con los que me voy a enfrentar pues defienden, por ejemplo, con una defensa muy abierta. Entonces tendré que preparar acciones ofensivas ante ese tipo de defensas. O que la mayoría de los equipos no utilizan el contraataque. Bueno, pues, entonces igual el balance defensivo no es tan importante trabajarlo. Por lo tanto, si yo conozco bien la competición y conozco bien el equipo con el que me voy a enfrentar, podré planificar bien las tareas de entrenamiento para que se cumplan los principios de especificidad y transferencia en las tareas. De que lo que yo preparo en los entrenamientos es lo que voy a trabajar en los partidos. Y si yo soy capaz de hacer eso, seguramente mi plan de partido va a estar basado en un análisis detallado de las fortalezas y debilidades del rival y mías, para poder aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, estoy dando soluciones óptimas a los jugadores. Y si yo doy soluciones óptimas a los jugadores necesariamente me van a percibir con una carga más positiva que si no le doy soluciones óptimas. Por lo tanto, mi papel de líder respecto al equipo va a incrementarse. Para poder hacer todo este tipo de planteamientos que estamos diciendo, lo primero que tenemos que tener es un conocimiento profundo del balonmano. ¿Qué es el balonmano? Bueno, pues los que estamos aquí escuchando una charla 1 de mayo, seguro que estamos de acuerdo que es un deporte maravilloso. Pero bueno, además de eso, tenemos en cuenta que es un deporte abierto. ¿Qué significa eso? Que es un deporte que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. En los deportes cerrados, yo antes de comenzar la tarea ya sé qué es lo que va a ocurrir. Una carrera de 110 metros vallas, yo sé los pasos que tengo que dar entre valla y valla. Sé cuándo voy a salir, solo estoy esperando una señal. En el salto de altura también sé los pasos que tengo que dar el talonamiento. Por eso, cuando un saltador va a iniciar su movimiento, vemos que cierra los ojos y está visualizando las zancadas que da, incluso hace el gesto de batida. Sin embargo, en los deportes abiertos, como es el caso del balonmano, están caracterizados porque hay infinitas posibles soluciones ante una situación motriz. Y la mayoría de esas soluciones pueden ser buenas o malas, dependen de las personas o el entorno que lo estén realizando. Por lo tanto, aumenta la dificultad a la hora de saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Pero además tenemos un condicionante muy importante, que es el déficit de tiempo. No podemos decidir con todo el tiempo del mundo. Tenemos que decidir rápidamente. O sea, por lo tanto, el proceso de captar la información, de percibir y de tomar la decisión y de ejecutarlo tiene que ser lo más rápido posible. Ya hay muchísimos trabajos en los cuales se intenta quitar esa idea de que hay que hacer pensar a los jugadores, porque mientras están pensando, están utilizando tiempo, y es un tiempo que utiliza al contrario para neutralizarte. Tiene que ser algo mucho más automático. Pero ese déficit de tiempo nos va a condicionar mucho la toma de respuestas. Si analizamos los tipos de estímulos que recibimos en el balonmano para decidir, el tomar esas decisiones, vemos que fundamentalmente pueden venir por tres fuentes. Por un lado, los estímulos auditivos, las señales que percibimos por el oído, como puede ser el pitido de un árbitro cuando hace una señalización o cuando nos da las instrucciones el entrenador o las conversaciones que podemos mantener con los compañeros. Por otro lado, tenemos los estímulos kinestésicos, la posición corporal. Cuando yo recibo el balón y noto el contacto en un costado, sé que por el otro lado puedo tener espacio libre. Cuando voy a saltar, me tocan, me desequilibran, tengo que conseguir reequilibrarme para poder lanzar en condiciones. Bueno, toda esa información kinestésica también es importante. Pero sin lugar a dudas, los estímulos más importantes que recibimos son los que percibimos a través de la visión.
todo lo que nosotros estamos viendo es lo que nos da la mayor parte de la información para tomar las decisiones en los deportes abiertos. Pero ahí tenemos un problema. ¿Podemos confiar en lo que nosotros vemos? ¿Podemos confiar en lo que nuestro cerebro está viendo? No voy a profundizar sobre esto. Todas estas imágenes que estáis viendo aquí son ya muy comunes y en todas ellas nos muestra claramente el peligro que tenemos de confiar plenamente en lo que percibimos. A veces lo que percibimos nos puede llevar a grandes confusiones. Por eso es importante que el entrenador, que al fin y al cabo es un observador, se entrene, yo siempre hablo del entrenamiento del observador, se entrene en desarrollar las habilidades necesarias para sacar la información, una información que hemos dicho que es siempre cambiante, que hay muchas posibles soluciones en un tiempo muy rápido. Por eso es importante que adquiera esas habilidades para focalizar su atención en aquellos puntos donde vamos a encontrar la información relevante. Por eso, el objetivo que planteo en este tipo de metodología es que sepamos dónde van a producirse los momentos importantes para poder sacar la información. Luego ya con esa información lo tendremos que adaptar a nuestro equipo. Cuando vemos una circulación de un extremo, se producen muchas situaciones tácticas y las puedo resolver de muy diversa manera. Depende de mi equipo, de si tengo lanzadores o tengo fintadores que tomen una solución. El análisis del juego, está claro que hay que hacerlo de las 4 fases del juego, pero en este caso nos vamos a centrar solo en la defensa. Bien, cuando empezamos el análisis de la fase defensiva, lo primero que solemos hacer es ver cuál es el sistema defensivo habitual que utiliza el equipo contrario. Y además, si utiliza, hay ocasiones que solo utilizan un sistema defensivo, pero hay otras ocasiones que sí utilizan un sistema de juego alternativo. Bien, como respuesta o como solución cuando no funciona bien el sistema de juego habitual, o bien como nuestro seleccionador Jordi Rivera dio una lección magistral en el último campeonato, como un mecanismo más para crear incertidumbre en el equipo contrario y que no llegue a adaptarse. Que yo creo que sería un paso más evolucionado. No cambiar el sistema defensivo porque me funciona mal el anterior, sino cambiarlo para que funcione mal el sistema ofensivo contrario. El análisis del sistema de juego, del sistema defensivo, hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, lo que son los aspectos estructurales y por otro lado, los aspectos funcionales. Los aspectos estructurales nos estamos refiriendo a aquello que conforma la arquitectura del sistema de juego defensivo. La distribución de los jugadores en el terreno de juego, cómo se colocan en el terreno de juego, la parte defensiva, cuáles son los jugadores que ocupan cada puesto defensivo, si hay especialistas defensivos o no hay especialistas defensivos, y cómo puede condicionar esos especialistas el que estén o no estén. Por ejemplo, cuando están atacando, si van a entrar 1 o 2 jugadores en defensa, si subimos el balón rápido y no pueden entrar esos especialistas defensivos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde se colocan los jugadores no especialistas? ¿Son fáciles de superar? ¿Tenemos que incidir sobre esas zonas? No, pues son cuestiones que de tenerlas analizadas pues nos permitiría el tener cierta ventaja sobre la situación defensiva. Otra cuestión también importante dentro de ese análisis de los aspectos estructurales sería el reparto que se realiza del tiempo de juego. Está claro que hay muy diversas maneras de repartir el tiempo de juego, ¿no? Hay equipos que juegan prácticamente los 60 minutos 7 8 jugadores. Bueno, pues ahí poco hay que analizar. Hay otros equipos que cada 15 minutos cambian en bloque. Bueno, pues habría que ver si esos cambios se producen cuando entran nuevos jugadores, si hay diferencias en el funcionamiento de esos jugadores. O también hay condicionantes del tipo de que si un lateral está lejos de su zona de cambio, no puede venir a cambio, no interviene en ataque y no trabaja en defensa. Eso también es muy habitual. Jugadores que intervienen sobre el primer tiempo o el segundo tiempo en función de la zona de cambio que tenga. Esto es importante conocerlo también porque me va a permitir a mí hacer una previsión de mi reparto de minutos de juego también. Si yo sé que este determinado jugador que necesita una atención especial no va a poder jugar en ataque porque está lejos de la zona de cambio, pues podré poner ahí otro tipo de jugadores. Luego, en cuanto a los aspectos funcionales, lo que digamos marca la diferencia entre el funcionamiento de un equipo y de otro, un sistema 6-0 es un sistema que los 6 jugadores están
en una línea defensiva, ya veremos que no necesariamente tiene que estar cerca de 6 metros, pero el funcionamiento es lo que realmente marca la diferencia entre un 6-0 de un equipo y un 6-0 de otro equipo. Y para conocer esa diferencia de funcionamiento, pues hay una serie de puntos que es interesante tener en cuenta. Voy a detallarlos ahora y luego vamos a ir profundizando cada uno de ellos. En primer lugar, ¿qué tipo de funcionamiento tiene esa defensa? ¿Es una defensa que trabaja zonalmente? ¿Es una defensa que trabaja de forma individualizada? Generalmente eso también va un poco asociado a la actitud que mantengan los defensores. Una defensa zonal, pues todos sabemos que mantendrán su espacio defensivo independientemente de que el jugador, el oponente directo en ataque, cambie de puesto y ocupe ese espacio otro jugador. Sin embargo, cuando están una defensa más individualizada o en línea de tiro, los defensores están más pendientes de estar en el eje entre el atacante y la portería, su atacante y la portería, y hay más utilización, por ejemplo, de los deslizamientos o menos basculación. Otro aspecto importante también es el nivel de profundidad defensiva. Y no me estoy refiriendo aquí a la profundidad que me da el esquema inicial, el 6-0. Por ejemplo, si hablamos de 6-0, podríamos caer en el error de pensar que es una defensa poco profunda. Y veremos ejemplos en los que el 6-0 llega perfectamente hasta 11 o 12 metros o tienen comportamientos muy abiertos. Por lo tanto, el nivel de profundidad defensiva lo estamos relacionando ahora con el funcionamiento de la defensa, con el tipo de desplazamientos que va a realizar la defensa. Otro principio, tenemos el principio de profundidad y de anchura, pues otro principio sería el de la anchura defensiva. Lo que pasa es que la anchura defensiva, como veremos un poquito más adelante, no es algo que elija la defensa. Al contrario que en el ataque, los jugadores sí que pueden elegir colocarse anchos. Los extremos se pueden colocar abiertos o pueden colocar cerrados, los laterales están más abiertos o más cerrados, pero los defensores se sitúan en función de la situación de los atacantes. Por lo tanto, si un extremo se decide situarse cerrado, en la intersección de la línea de golpe franco con la línea de banda, su defensor necesariamente se va a situar más cerrado, para estar entre el atacante y la portería. Si un lateral se sitúa más cerrado, su defensor igualmente va a estar más cerrado que si se situara abierto. Por lo tanto, el grado de anchura defensivo viene un poco condicionado por el comportamiento defensivo. Pero la basculación defensiva no va tan relacionado con esa situación de los jugadores. Por lo tanto, la anchura defensiva aquí la podríamos relacionar más con lo que sería la basculación. ¿Qué nivel de basculación hay en la defensa? Eso nos va a condicionar un poco también lo que sería el grado de cobertura. Si los jugadores están muy separados, difícilmente van a poder apoyar al compañero en el caso de que sea superado, y sin embargo, si hay más bloque defensivo, las ayudas son más importantes. ¿Debo conocer eso? Hombre, evidentemente. Si yo sé que estoy ante un equipo que utiliza mucho las coberturas, en el momento que supera a su compañero, al defensor, voy a tener a alguien que va a venir a mí, tendré que soltar el balón. Luego, la respuesta que se puede dar ante situaciones tipo, o sea, situaciones que se dan en todos los partidos, cómo responde ante una circulación, bien sea de extremo, de lateral, en primera línea, cómo responde ante un cruce, cómo realiza el marcaje en las situaciones de 2 contra 2 con el pivote cerrado, por ejemplo. Pues esas situaciones habituales que se dan en todos los partidos nos pueden marcar diferencias en el funcionamiento de un equipo o de otro. En el caso de las defensas como avanzado, como puede ser el 5-1, la actuación del avanzado también puede ser muy diversa. Por lo tanto, esos matices que puede dar el funcionamiento de un avanzado u otro nos puede dar diversas pautas o distintas pautas para trabajar a nivel ofensivo. Y además de todo esto, ese trabajo colectivo, a veces una actuación individual, un elemento individual, puede ser la llave para entrar por esa defensa. Y nos podemos encontrar con jugadores, vamos a llamarlo diana, por decirlo de alguna forma reconocible, esos jugadores que no son tan sólidos en las acciones de 1 contra 1, que no son tan sólidos en su actuación defensiva y que deberían constituirse en nuestro objetivo a la hora de plantear el ataque. No quiere decir que todos los ataques los vayamos a hacer por ese lado, porque si no al final lo cambiaría, pero sí que lo tengamos presente, ¿no? Dentro de nuestros sistemas ofensivos, de nuestros movimientos ofensivos, que sepamos cuáles son los mejores para atacar por esa zona. Y es un ejemplo de lo que comentábamos antes de las situaciones de balance defensivo, que no han podido cambiar los especialistas defensivos, y se queda un jugador que no es habitual en defensa. Bueno, pues sé que muy seguro
con muchas posibilidades voy a poder superar mejor a la defensa por ese lado que por otro lado. En el contrario, tenemos esos jugadores dique, esos jugadores que son muy difíciles de defender y que la buena lógica nos haría pensar que es mejor irnos por otro lado. Hombre, yo si me tengo que plantear fintar a alguien, elegiría un jugador distinto de Dinar, por ejemplo. Puedo plantear el mismo tipo de movimiento buscando soluciones por otro lado. Bueno, pues vamos a ir viendo estos aspectos que estamos comentando. En cuanto a los aspectos estructurales, vamos a ir rápidamente. Hemos dicho que es la situación inicial de los jugadores, desde las supuestas estructuras cerradas, como puede ser el 6-0, hasta defensas más abiertas, como puede ser las defensas 3-3 o las defensas individuales. Pero ahí hablamos de lo que es la situación inicial. Vemos los jugadores que se colocan en cada puesto. Cuando en la defensa 6-0, por ejemplo, los dos defensores centrales son tal y tal jugador, tiene estas características. Si cambian uno de ellos o cambian los dos, tiene otras características. El 5-1, cuando tenemos un avanzado, cómo trabaja, y cuando es otro avanzado, cómo trabaja de una forma distinta. Lo que serían todos los elementos de esa estructura arquitectónica. En cuanto al funcionamiento de las defensas, hemos dicho que lo primero que vamos a ver es qué tipo de defensa o qué tipo de funcionamiento tiene esa defensa, si es zonal o individual. En primer lugar, las defensas zonales, todos sabemos que son esas defensas que se caracterizan por tener como objetivo mantener el espacio defensivo, no cambiar, aunque mi jugador cambie de puesto, yo me mantengo en mi espacio para recibir al jugador que ocupa, el atacante que ocupa ese lugar. ¿Qué condicionantes tiene eso? Pues en las defensas zonales normalmente van a trabajar más con cambio de oponente, lo que eso supone en los trabajos de cruces, o en los trabajos de permutas, o en las situaciones de 2 contra 2 como estamos viendo aquí. Es una respuesta totalmente distinta que una defensa individualizada o en línea de tiro. Por lo tanto, si yo sé que la defensa va a trabajar con cambio de oponente, podré buscar esas situaciones de 2 contra 2 cerrado, por ejemplo, como estamos viendo ahora, para favorecer el trabajo con el pivote. O en las situaciones de cruce, podré ver la respuesta que tiene en el cambio de oponente el jugador que va a recibir el cruce, que lo veremos más adelante. Luego, el segundo tipo de funcionamiento, más asociado a lo que serían las defensas en línea de tiro, es decir, las defensas en las cuales el defensor o la defensora se quiere mantener en el eje que forma el atacante con la portería, no hay tanto trabajo en bloque, no hay tanta basculación defensiva, por lo tanto, los espacios interdefensores aumentan, hay más posibilidad de superarlos en el 1 contra 1, y hay más tendencia a seguir al jugador, como vemos aquí, veis que se ha producido entre la central y la lateral un deslizamiento. Yo no voy a decir ahora si es mejor una cosa o es mejor otra, porque eso va a depender del equipo que yo tenga, o va a depender del equipo que tenga enfrente. Por lo tanto, la decisión ya corresponde a cada entrenador. Lo que estamos viendo es el análisis de las situaciones distintas. Estamos viendo aquí situaciones distintas en las cuales trabajan en línea de tiro, ¿vale? Y la respuesta defensiva ante una permuta es un deslizamiento. Aquí están siempre en línea de tiro, con mucha presión, pero veis que el movimiento lateral, la basculación defensiva en el bloque, prácticamente no existe. Son más movimientos verticales. En este caso es un funcionamiento en línea de tiro con bastante presión, con bastante profundidad, pero se puede dar también en línea de tiro con muy poca profundidad. En cuanto a nivel de profundidad, lo primero que quiero es que quitemos ya la idea de que el sistema defensivo 6-0 estamos trabajando en la proximidad de la línea de 6 metros. Vemos aquí un ejemplo del Barcelona que defiende en 6-0, pero fijaros qué nivel de profundidad tiene. Están llegando a 9 metros con total facilidad, contactar en 9 metros de forma asidua, por detrás hay 2 metros entre los defensores y el área de portería, pero no quiere decir que se preocupen de ese espacio. O sea, suben y bajan. No sería un 0-6, es un 6-0 porque el jugador responsable del pivote suele estar en la línea de 6 metros y los demás luego van subiendo y bajando en función de la situación del balón. Por lo tanto, se ha adquirido ya mayor profundidad. Desterramos esa idea de que el 6-0 es una defensa cerrada, puede adquirir mucha profundidad. En este caso el Logroño, pero con la misma filosofía. Al contrario,
cuando vemos una defensa abierta, no necesariamente, o cuando vemos una defensa que su situación inicial es abierta, no necesariamente tiene por qué ser una defensa abierta. Tenemos que hablar de lo que sería su nivel de consistencia. Esa defensa es capaz de mantener esa estructura abierta, esa presión ante los movimientos que realiza el ataque, o por el contrario. Vemos aquí la selección de Angola, evidentemente está en una situación muy abierta, en 10 metros solo jugadores, mucho espacio por detrás, pero en 2 pases, 3 pases, están ya todos defendiendo en 6 metros. ¿Es una defensa profunda o es una defensa sin profundidad? Si yo analizo el equipo contrario, veo que tiene una situación inicial profunda y a mí me interesa porque tengo buenos lanzadores que pierdan esa profundidad, analizo los movimientos para que pierdan esa profundidad y en 3 pases pues ya tengo una situación de lanzamiento clara. Sin embargo, no tengo buenos lanzadores, pero tengo un pivote muy bueno. Pues realizaré unos movimientos distintos o no provocaré que pierdan esa profundidad para que el pivote tenga espacio por detrás. Ya hemos diferenciado la situación inicial, que puede ser profunda, o puedo estar en 6 metros y tener mucha profundidad, una situación inicial muy profunda, pero que pierdo enseguida esa profundidad por una falta de consistencia en la profundidad. Oscar, tenemos una Sí, pregunta. dime. Dice, Carlos pregunta, dice, ¿cuándo, si podrías ampliar el concepto de defensa 6-0 abierta, digamos, o la profundidad con la que te maneja? Estoy cerrando ahora mismo el siguiente curso que voy a sacar, que es precisamente eso, de defensa 6-0, defensa cerrada o abierta. Estamos hablando que todos reconocemos la defensa 6-0 porque los 6 jugadores de la primera línea, lo que sería en la primera línea, se sitúan en las proximidades de la línea de 6 metros. Digamos que más que eso es que es una línea defensiva. Vemos que ya hay situaciones de partida en las que los 6 jugadores están prácticamente en 6 metros. Pero a diferencia de la defensa 0-6, que en algunos, hace años atrás, la practicó bastante la selección de Dinamarca, aquí en el 6-0, con una situación de partida con profundidad, vemos que los jugadores siempre mantienen la responsabilidad en las zonas cercanas a la línea de 6 metros. Y hay desplazamiento de 6 a 9 metros o incluso 10 metros. En ese 6-0 con profundidad vamos a ver desplazamientos verticales mucho más profundos, más allá de los 9, 10, 11 metros. Está muy relacionado con esas defensas que trabajan mucho las presiones al paro, las presiones al impar, la disuasión al paro, la disuasión al impar. Perfecto. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, yo analizo un equipo y veo, uy, este equipo trabaja en 6-0, ¿no? Pues vamos a plantear estos movimientos de ataque que tenemos ante una defensa 6-0. O este equipo trabaja en 5-1. Pues vamos a plantear esos movimientos que tenemos ante 5-1. Pero resulta que no hemos previsto que ese equipo, ante determinados movimientos, modifica el sistema defensivo. Como vemos aquí, había una circulación del extremo y pasa 5-1. Voy a ponerla otra vez, porque aunque veamos que al final acaban con éxito, observar que hay cierto momento de duda, de incertidumbre, que casi no saben cómo resolverlo, provocado por ese cambio del sistema defensivo. Al final, bueno, hay un pase, recibe una situación de 7 metros, pero podemos observar que esa modificación del sistema defensivo les ha pillado un poco desprevenidos y les genera cierto momento de incertidumbre. El análisis de la actuación defensiva tiene que tener controladas estas situaciones. Yo no puedo decir, trabajan en 6-0, vamos a plantear estas acciones en ataque, porque igual me encuentro con situaciones que trabajan en 6-0, pero modifican el sistema defensivo, o al revés. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de defensas que trabajan en 5-1 y ante un determinado movimiento se han pasado a 6-0. ¿No? Yo creo que todos estamos de acuerdo que si vemos una defensa 5-1, elegiríamos dentro de nuestro repertorio los mejores movimientos para 5-1. Si pasan a 6-0, nos están un poco descontrolando. O defensas que pasan a 5-1, como es este caso. No era esta acción, perdón, es otra acción que tengo por ahí controlada. Pasan a 5-1 y en cuanto pueden vuelven a salir otra vez o sea, pasan a 6-0 y vuelven a salir a 5-1. O sea, dentro del mismo ataque han pasado a 6-0 y a 5-1. Esto tenemos que controlarlo dentro del análisis de actuación defensiva. O defensas que en principio están en un 6-0,
y ante una permuta, la lateral ha venido aquí a la central se ha ido al lateral, con mucha presión, pasa un 4-2 con muchísima profundidad. Aquí lo vamos a ver un poco mejor. Es un 6-0, y ante ese movimiento del cruce, pues ha pasado a 5-1. Otra segunda cuestión que veremos más adelante es cuándo se produce esa modificación o esa transformación del sistema defensivo. ¿Se hace siempre? ¿Se hace como reacción al movimiento ofensivo? ¿O se hace para condicionar el movimiento defensivo? Que es distinto. Estamos aquí también un 6-0 y volvemos a ver esa respuesta defensiva en la cual la defensora lateral pasa a 5-1. En estos casos estamos viendo que sí, que varía el sistema defensivo. Ya es un paso hacia adelante para tomar la iniciativa del juego, pero siempre se está realizando ese movimiento como respuesta a un movimiento ofensivo. Por lo tanto, lo que podría producirse es que al final el ataque se acostumbre o se adapte a esa nueva situación o la tenga prevista y sepa cómo atacarla. Vemos esta creo que es la que les comentaba antes. 6-0 y pasan a 5-1. Y va a iniciar ahí con el 5-1 el sacar central al pivote por detrás del central, que es un movimiento más para un 6-0. Fijaos aquí, ante la circulación del extremo, cómo ha venido el extremo del lado contrario. Vuelvo a ponerla. Antes de que se inicie la circulación, ya viene el extremo del lado contrario a situarse en 5-1. Aquí les ha faltado basculación defensiva. Situaciones que estamos viendo también ya de una forma más habitual en el Fútbol Club Barcelona. Ante la circulación del extremo, el avanzado pasa a 5-1. Repito, que lo que habrá que discernir ahora o distinguir ahora es si esta respuesta que tienen los defensores se realiza siempre ante un movimiento, con lo cual podríamos preverlo con antelación y adaptar nuestro ataque a esa circunstancia, o si son los defensores los que quieren condicionar el juego de ataque, como veremos más adelante. Bien. Por lo tanto, no es suficiente con conocer que la defensa pueda modificar su estructura defensiva, sino también, no es suficiente con conocer qué tipo de defensa utilizan, sino que hay que conocer si modifican su estructura defensiva. Y aquí empiezan a aparecer ya ciertos comportamientos defensivos que se asemejan más a la dinámica que lleva el ataque. En el ataque solemos tener un jugador, que suele ser el central, que es el que dirige el juego, que es el que decide las acciones ofensivas en función de la dinámica del partido, cuando está observando qué tipo de defensores hay, las situaciones más ventajosas para el ataque. ¿Por qué no tenemos un defensor que sea también el director de la defensa, que elija y varíe los comportamientos defensivos para provocar la falta de adaptación del ataque y tomar la iniciativa en el juego? Y de aquí vienen tres tipos de defensa. Es una nomenclatura, un planteamiento que hago yo propio y que me gustaría compartir con vosotros para escuchar vuestras opiniones. Uno de lo que serían las defensas, vamos a llamarlas rígidas, es decir, defensas que mantienen su estructura y su funcionamiento y que no se modifican o no varían según el comportamiento del contrario. Mantienen siempre un 6-0 o un 5-1 con las mismas salidas de los laterales, con los mismos cambios de oponentes, y que estén los jugadores que estén o hagan los movimientos que hagan, siempre van a realizar los mismos movimientos. Yo creo que hasta hace poco son la mayoría de las defensas que se están utilizando, defensas que mantienen un patrón estable de respuesta. Luego están las defensas adaptables. Las defensas adaptables son aquellas que modifican su estructura y pueden ser una o las dos cosas, el comportamiento en función de la actividad ofensiva. Ahora veremos otra vez los vídeos, pero para que recordéis lo que estamos comentando antes. Ante un determinado movimiento, yo paso de un 6-0 a 5-1. Pero siempre que se produzca ese movimiento, estoy cambiando mi estructura defensiva. O ante un determinado movimiento,
en lugar de cambio de oponente hago deslizamiento, pero siempre que se produzca ese movimiento, modifico la respuesta. Es algo reactivo. Y por último, las defensas variables, que son defensas que modifican su estructura y o su comportamiento, pero no como una respuesta al movimiento atacante, sino para condicionar su actividad ofensiva. Es decir, paso del 6-0 al 5-1 porque lo hemos decidido en este determinado momento o esta determinada fase del partido para que no se adapte el equipo contrario. Es lo que os decía antes de lo que ocurrió con Jordi Rivera el último campeonato. Veíamos partidos que estaba funcionando muy bien el 6-0 y el segundo tiempo pasaba, o durante uno de los tiempos, pasaba 5-1 cuando ya parecía que el equipo contrario se iba a adaptar. O se puede observar, y veremos luego algunos ejemplos también en vídeo, que dentro del mismo partido, ante un determinado movimiento, los defensores van variando su comportamiento. Es decir, hay una especie de señal interna, hay un director de juego defensivo que dice: las siguientes acciones trabajamos de esta manera, como si fuera un director de ataque. ¿Te hemos entendido este concepto? Aquí sí que si es necesario, paro, si no hay ninguna pregunta. Por ahora no. Vale. En cuanto a la defensa rígida, no voy a poner ejemplos porque, como decía antes, son pues, la mayoría de las defensas que están funcionando en la actualidad, ¿no? Defensas que, independientemente de lo que hagan el rival, trabajan 6-0. Incluso hay equipos que les vaya bien o les vaya mal, solo tienen un sistema defensivo, no cambian. Entonces, vemos equipos que ante una circulación siempre realizan la misma respuesta, una respuesta invariable. Otra eran las defensas cambiantes, que decíamos, defensas que pueden modificar su estructura o su comportamiento, pero como algo reactivo, o sea, reacción a lo que hace el ataque. Ante esta situación del cruce del central con el pivote por detrás, con la permuta del lateral, ha intercambiado puesto la defensora lateral y central y pasa un 5-1. Pero siempre que se produce ese movimiento, tienen la misma respuesta. Es algo reactivo. ¿Vemos? Por lo tanto, el análisis del rival de este comportamiento defensivo podría determinar claramente que eso se va a producir. Y por lo tanto me puedo adaptar. Pierde esa capacidad de sorpresa. Y cuando algo pierde la capacidad de sorpresa, está perdiendo la capacidad de tomar la iniciativa en el juego. En cambio, las defensas variables, decíamos que son las defensas que pueden modificar la estructura o el comportamiento, pero no como reacción a un movimiento del ataque. Lo hacen de manera digamos como con la idea de ser ellos los que condicionan el juego atacante, no que el atacante condicione la respuesta defensiva. Por lo tanto, de manera previa. Vamos a ver aquí ejemplos. La circulación del extremo va a circular siempre el extremo de un lado, el izquierdo del derecho. Vamos a ver distintas respuestas del ataque. Perdón, vamos a ir con este vídeo de arriba. Voy a parar este. Aquí en este caso, he ido. En este primer caso, ha circulado el extremo y vemos que el defensor exterior no es que haya adquirido un poco de profundidad para responsabilizarse del lateral, sino que pasa a un marcaje mixto. Pasa a un marcaje mixto. Se convierte en 5-1 ahí, pero con un marcaje mixto al defensor que debía defender, al atacante que debía defender. En esta segunda acción vemos que ha presionado un poco, vamos a volver a ponerla, ha presionado un poco, pero baja 6-0. Y a partir de ahí ya trabaja el 2 contra 2 con el pivote y el lateral. Dos respuestas totalmente distintas del mismo equipo, el FC Barcelona, ante la misma situación. Esta otra acción, vamos con la de arriba, el exterior defiende el lateral,
pero no es un marcaje mixto. Está cerrando claramente el espacio interior para obligarle que vaya hacia el exterior. Pero no es un marcaje mixto. La diferencia con la primera acción que hemos visto antes. Y aquí, un marcaje en zona, el jugador abandona a su puesto y vuelve atrás. Y en esta última acción, vemos que el exterior, incluso antes de que se produzca la circulación, vuelvo a repetirla, antes de que se produzca la circulación, ha ido a presionar lateral. Fijaros que el ataque no es capaz de observar la situación y sigue con el planteamiento inicial que tenía, porque evidentemente un pase directo al jugador que estaba en la situación del extremo ya tendría la solución de gol. Y el jugador renuncia a esa acción e inicia la circulación. Hemos visto 4 posibles respuestas ante el mismo movimiento, todas del mismo equipo, el Barcelona. Tenía yo esta duda de si era algo circunstancial, y lo estuve hablando hace poco con Pasqui y efectivamente me confirmaba que ellos van modificando antes de que se produzca la acción qué es lo que van a responder. Porque hay situaciones tipo que ya conocemos, que se van a dar. Sabemos que se va a dar esa circulación del extremo, sabemos que se van a dar los cruces, se van a dar las situaciones de 2 contra 2 y variamos la forma de responder para que el equipo no sea capaz de adaptarse. Por lo tanto, no es suficiente ya que el equipo tenga una respuesta adecuada ante una situación de juego ofensivo. Será necesario que el equipo tenga varias respuestas, de la misma manera que en el ataque tenemos varias respuestas para solucionar los problemas defensivos, en defensa tenemos que tener distintas posibles soluciones para la misma acción ofensiva. Y no tengo ejemplos, pero podría ser exactamente lo mismo en el trabajo de los laterales, ¿no? O las presiones. Podemos decir, en un momento dado, que los 2 laterales defensores presionen a sus pares, ¿no? O, porque nos interesa en otro momento, que sean los exteriores los que presionen al impar y hagan la presión al jugador lateral. O que se realice de una forma alternativa, o que el lateral presione al central. Son distintas posibilidades que hay que ir trabajándolas para que tengamos mayor variedad en el funcionamiento defensivo. Luego, me quedaban todavía 2 más, perdón. Vemos aquí otra situación, esta de aquí arriba, ante la situación de circulación, que el exterior pasa 5-1. Ya habíamos visto antes, pero son más respuestas que tiene todavía el Barcelona, y aquí en esta de aquí abajo vamos a ver todavía otra más. El exterior presiona y es el lateral el que pasa al 5-1. Vuelvo a repetir esta última. El exterior presiona y el lateral pasa al 5-1. No he recogido aquí otras acciones más habituales que pueden darse, como podría ser que directamente el exterior se quede en el 6-0, por lo tanto ya vemos 6, y con esta que os comento ahora, 7 posibles soluciones que tiene el Fútbol Club Barcelona, y seguro que alguna más que se me escapa a mí, 7 posibles soluciones ante la misma situación de ataque. ¿Qué es lo que me voy a encontrar cuando estoy en el ataque? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? No lo sé, me está ya generando incertidumbre, por lo tanto no puedo prever la solución. Si yo supiera, como en el caso anterior, que sabíamos que ante una permuta del central con el lateral, la defensora va a cambiar el puesto y va a pasar 5-1, ya sé qué es lo que va a ocurrir, puedo anticipar mi respuesta, pero aquí no. Estoy ganando ya la partida al ataque. Luego, estamos hablando de las posibles respuestas que se pueden dar ante situaciones tipo que se dan habitualmente en todos los partidos. Por ejemplo, las circulaciones de los jugadores, como hemos visto ahora, en el caso de los extremos, laterales, centrales. Hemos visto ejemplos de los extremos, pero podríamos ver también cómo funcionan cuando transforma un lateral, por ejemplo, hacia el lado corto, hacia el lado más cercano. Cómo responde la defensa. En el caso del avanzado, que veremos al final, qué es lo que hace el avanzado. Pero si no, si es una defensa 6-0, cómo se comportan los centrales, van a trabajar en línea de tiro, van a modificar su estructura, qué tipo de comportamiento tienen. Las situaciones de juego de 2 contra 2, tanto si son situaciones de juego cerradas o situaciones de juego abiertas, cómo responden, cómo se defiende el pivote, el marcaje por delante o el marcaje por detrás o anticipándose. Todo ese tipo de cuestiones que van a identificar o van a diferenciar una defensa de otra defensa. 2 equipos pueden defender en 6-0, pero tener un funcionamiento completamente distinto. Las situaciones, ya hemos visto las circulaciones de los jugadores, pasamos a ver ahora las situaciones de 2 contra 2, en las cuales hay que defender al pivote, está el pivote por medio. Y como decíamos antes, podríamos tener
las situaciones con cambio de oponente o con deslizamiento. Vemos la situación de arriba, que hay un cambio de oponente. El central, a pesar de que el pivote se ha ido, mantiene su espacio y recibe al lateral que viene hacia esa zona. El lateral, que estaba en 9 metros, baja hacia la zona del pivote para cerrar ese espacio. Y sin embargo, el otro tipo de funcionamiento en deslizamiento, ante la misma situación, el responsable del pivote lo acompaña y el responsable del lateral continúa con él. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre una y otra? ¿No? Cuando yo conozco esto, que se va a producir esto, seguramente a este jugador atacante tendré que indicarle que no invada la zona de su compañero, porque ya se ha producido un espacio, al arrastrar el pivote al defensor central, se ha producido un espacio que es para el central. Este atacante lateral no debe buscar el ganar ese espacio, ya está ganado. Debe dejar que sea el central el que ejecute ese beneficio, esa superioridad que ya hemos conseguido para, como los que estuvisteis en la charla de Pastor ya decía, para que aproveche esa ventaja que ya teníamos. Dos acciones iguales, pero con respuestas distintas. Cambio de oponente, deslizamiento. La respuesta ofensiva también es distinta. Luego está todo ese mundo amplio de las presiones por parte de los jugadores, tanto las presiones al par, es decir, el atacante que es mi responsable directo, o las presiones al impar. Vemos algún ejemplo de las presiones al par, en este caso del lateral. Pues aquí daba la impresión de que lo tenía ya más o menos previsto, intenta cogerle por detrás. Pero todas esas presiones al par hay que saber trabajarlas para aparecer por delante o desmarcarse por detrás y poder recibir el balón. O evitar los pases largos para que no nos corten el pase. Son distintas situaciones que podemos analizar. Luego las presiones al impar, es decir, las presiones que realiza el defensor al atacante que no es su responsable directo. El momento de intervención de esa presión, el momento de realización de esa presión es fundamental, que es lo que da el éxito de tener, lo que da la clave de tener el éxito o no, de llegar tarde y que entonces me puedan pasar el balón. Vemos aquí cómo realiza la presión cuando el jugador se está metiendo hacia el interior, ha perdido al defensor de su punto de visión, de su campo de visión, y permite hacerle el golpe franco. Vale, pues las presiones al par o las presiones impar las pueden hacer tanto los defensores exteriores, es decir, los dos defensores exteriores presionarían a sus extremos, a uno o a los dos simultáneamente, con el objetivo de reducir la circulación de balón, de que no puedan recibir los extremos y que la circulación de balón se limite a los jugadores de la primera línea, perdiendo así un poco de dinamismo. De ahí viene ese movimiento que muchas veces parece que no tiene ningún sentido, que es que el lateral saca el extremo por detrás para que sirva de punto de apoyo y a partir de ahí iniciar. Las presiones de los pares a los defensores laterales, que son los ejemplos que hemos visto antes, o también las presiones del defensor central, el que no tenga responsabilidad del pivote, a su oponente directo. Aquí una cuestión que habría que analizar también, al igual que en las presiones impares, si las presiones se realizan indistintamente de que esté el pivote o no esté el pivote en la zona. Podemos ver equipos que cuando está el pivote en la zona no hago la presión. O hay equipos que no se preocupan de que esté el pivote en la zona, ya que el jugador que realiza la presión puede ser el lateral, realiza la presión tranquilamente, y si el pivote está en esa zona, el responsable del pivote estará situado en línea de tiro para que no pueda recibir el balón. Por lo tanto, permite hacer la presión. Pero si yo veo equipos que si está el pivote en la zona no realizan la presión y me interesa que no haya presión para que mi atacante tenga una situación de lanzamiento, coloco el pivote en esa zona. Si veo que están condicionados por la presencia del pivote, tendré que elegir otras opciones. Y en las presiones impar, lo mismo. Pueden hacerla el defensor exterior, que serían las situaciones en las cuales el defensor exterior presiona al lateral, pero no las situaciones que intenta resolver ya una desventaja defensiva que se ha creado. Cuando ha habido una
han superado a un compañero y se inician las progresiones sucesivas y llega el balón al lateral e intenta defender 1 contra 2. No, nos referimos cuando presiona al defensor, al atacante lateral, para que el resto de la defensa pueda bascular, consiguiendo la superioridad numérica defensiva. Es el objetivo de todas las presiones impar, conseguir la superioridad numérica defensiva, y trabaja en la disuasión, el crear dudas en el pase para poder defender al extremo y al lateral. O las disuasiones de los defensores laterales, las presiones al impar, que puede ser tanto al central, que sería lo más habitual, pero también en algunos casos puede ser al defensor, al atacante extremo. Por ejemplo, una situación en la que el extremo se arrincone mucho en la zona de golpe franco, esté en situación de pasivo y tanto el defensor exterior como el lateral van a presionarle ahí. Sería una situación, un ejemplo de una defensa de presión impar por parte del defensor lateral. O, igualmente, está el balón en un extremo y es el defensor central el que va a presionar a su impar, que sería el lateral. Son las distintas posibilidades que podemos encontrarnos. Pero no solo vamos a tener presión par o presión impar. También podemos encontrarnos con presiones pares e impares en distintos jugadores, o de varios jugadores haciendo presión par, o de varios jugadores haciendo presión impar. Eso va a depender un poco del grado de actividad que tenga la defensa. Vemos aquí un ejemplo del FC Barcelona, en el cual estamos viendo presión al par, estamos viendo presión al par, se van sucediendo las presiones, aquí también vuelve a presionar al par, y en distintos puestos. O sea, que no vamos a encontrar, es que el extremo siempre realiza la presión al par, o es que el lateral, no, podemos encontrar distintos tipos de presiones. Y como decía, presiones pares o impares, o por un parte de un jugador o de varios jugadores. Una cuestión, ¿vamos bien, Fernando? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Estamos bien, estamos bárbaros. No se habrá dormido nadie, ¿no? ¿Tienen las cámaras abiertas? No, también. Vale. Una cuestión para mí muy importante a la hora de trabajar desde el punto de vista defensivo y que yo analizo y tengo muy presente como línea que me aporta a mí posibles soluciones ofensivas, es el ver cómo responde la defensa ante una situación de cruce. Creo que eso me da un indicio muy claro del grado de iniciativa que quiere tener el ataque. Podemos encontrarnos situaciones, como en este caso, que el defensor que está con el jugador que inicia el cruce lo suelta tarde. Evidentemente es un indicio claro para decirle a mis jugadores, oye, vamos a trabajar el cruce aquí, que este jugador lo vamos a arrastrar y vamos a encontrar situaciones claras de cruce. Y me imagino que ahora os vienen a la mente muchos jugadores que habéis visto que sí, que tienen esa tendencia a soltar tarde al atacante. O que sí, que cambia al jugador, pero el jugador que recibe, el defensor que recibe al beneficiario del cruce, no adquiere profundidad. Es una situación propicia para el lanzamiento. ¿Os acordáis las situaciones de cruce que iniciaba Chema Rodríguez, cómo hundía la defensa y propiciaba que los laterales pudieran lanzar sin ningún problema? Pues si yo veo este tipo de acciones que el defensor, voy para esto, el defensor no adquiere profundidad cuando recibe al beneficiario del cruce y tengo un buen lanzador, bueno, pues voy a trabajarlo. Y por último, las situaciones en las que el defensor o la defensora que recibe al beneficiario del cruce no se queda hundido, lo suelta a tiempo, pero adquiere profundidad. ¿Habéis visto? Adquiere profundidad. Incluso puede cambiar la orientación adelantando el pie más alejado para situarse perpendicular a la trayectoria del jugador atacante, obligándole o bien a retroceder, a perder su espacio eficaz, a cortarle la trayectoria. Veis que aquí la jugadora la lateral hace ese gesto como que la ha tocado, pero yo creo que es más de desesperación de que se ha visto que no sabía qué hacer, ¿no? Pues no le hace prácticamente nada. Y es esos dos pasos que ha dado esta defensora central francesa para recibir a la beneficiaria del cruce. 3 comportamientos distintos ante la acción del cruce. Recibo hundido, no suelto o cojo profundidad en el cruce. En esa situación anterior que hemos visto, cuando veo que la defensora o el defensor adquiere profundidad, lógicamente tendré que decir a mis jugadores que cuando iniciemos el cruce hay que soltar el balón enseguida para no encontrarnos con un defensor en esa trayectoria.
creo que era uno de los últimos puntos que estábamos viendo, el comportamiento del defensor avanzado. Cuando estamos viendo una defensa con avanzado, en el caso del 5-1, podemos encontrarnos con funcionamientos completamente distintos. Desde avanzados que no se mueven prácticamente en el sitio, generalmente porque son avanzados de una gran antropometría y no necesitan desplazamientos para cubrir mucho espacio, avanzados muy móviles, avanzados con mucha profundidad, con poca profundidad, avanzados que en una transformación tienen un comportamiento u otro. Pues no podemos decir a los jugadores solo defienden con un 5-1, habrá que decirle qué es lo que hace ese avanzado. En este caso vemos un ejemplo de la defensora avanzada que ante la circulación baja 6-0. Podemos encontrarnos con comportamientos en el que el avanzado ante determinados movimientos transforma el sistema defensivo a 6-0. O al revés. Este es el ejemplo que os comentaba antes. Avanzados que ante un movimiento pasan a 6-0. Y decimos, uy, a partir de ahora trabajamos 6-0. Pero es que en cuanto pueden, vuelven a subir al 5-1. Podemos comprender fácilmente que el análisis de la defensa nos tiene que determinar si se produce esa variación de la estructura defensiva, si cuando modifican ya de forma permanente o van a volver otra vez para saber los movimientos ofensivos que puedo realizar. Generalmente decimos que el pecado capital que no deben cometer los avanzados es que el balón o un jugador le pase por detrás, que cierre esos pasillos que se crean por detrás de él. Bueno, pues veremos si hay avanzados que son capaces de cerrar esas líneas de pase, aunque haya adquirido profundidad. Habéis visto que la defensora había llegado a 15 metros, pero cierra bien esa línea de pase, está cumpliendo esa misión que se supone al avanzado, cortar la conexión entre los dos laterales, está aquí en 15 metros, pero cuando la lateral viene hacia el centro, cierra el espacio y corta la línea de pase entre los dos laterales. O vemos avanzados también que es fácil superarle con un pase entre lateral y lateral. Pues evidentemente, aquí si analizamos la acción, vemos que esta lateral no debe irse hacia el centro, que es donde está toda la defensa, que ya se había ganado el espacio por parte del atacante porque la avanzada ha permitido que se creen sus espacios por detrás, no cierra la línea de pase, y si esta atacante, esta lateral hubiera venido en línea recta, pues ya tenía claramente la situación ganada. Pero la culpa no sería de la parte posterior de la defensa. Bajo mi punto de vista, la culpa la tiene la defensora avanzada que ha permitido ese pasillo. O defensores con una actividad muy profunda, defensores que actúan en 14, 15, 16 metros, que no permiten al jugador central iniciar con el ciclo de pasos, generan muchas dudas en el inicio del movimiento y tienen que iniciar el ataque pues, desde una distancia muy alejada de la zona eficaz. El lado contrario, recordaremos todos a Igor Bori. Igor Bori era un defensor avanzado que veis que apenas se mueve por esa gran envergadura que tiene y su actividad está en 8 metros. Su actividad está en 8 metros. Ahí cierra la línea de pase, obligando a que el atacante haga un cambio de dirección, digamos, para llevarlo a la trampa que le está tendiendo. Pero la actividad de Igor Bori estaba en raras ocasiones en 9 metros y normalmente entre 8 y 7 metros y ante cualquier movimiento se venía hacia atrás. Comportamiento muy distinto en el caso anterior de la selección de Angola. También se dice que el avanzado no debería ir a ocupar las zonas laterales, pero sí que debe ser responsable de los jugadores que vengan a su espacio. Decimos que no debe ir a ocupar espacios laterales porque ya tiene un defensor que está defendiendo esa zona y dejaría libre la zona central, pero si algún jugador invade la zona central, sí que debería responsabilizarse. Y hay jugadores o jugadoras que ocupan el puesto avanzado y vemos que no hacen nada. Se olvidan de la responsabilidad que tiene ese espacio central. Eso es, bajo mi perspectiva, es bastante interesante saberlo porque me indica claramente
la actividad que deben tener los atacantes. Aquí, además de esa posibilidad de lanzamiento, tenía ya también la posibilidad de pase y el 2 contra 1 en la zona contraria. Además de esas situaciones habituales, pues también tenemos que analizar el comportamiento que tienen las transformaciones de los jugadores de primera línea, qué es lo que hace, si se va a una zona contraria del balón, si se queda en la zona central, si se va a la zona de balón, o también el comportamiento que tiene en situaciones de golpe franco, por ejemplo. En este caso vemos que el avanzado, que está aquí en este caso, van a sacar, lo que hace es irse al lateral contrario y este lateral viene a defender aquí el 2 contra 2. Bien, es una opción correcta, sobre todo por la diferencia que hay de antropometría. Podemos encontrarnos situaciones en las cuales el avanzado, que no suele ser, sobre todo cuando no estamos en alto nivel, un jugador muy alto, lo que hace es bajar a defender a 6 metros. Directamente, si tenemos un pivote grande, lo que tenemos que decir es que se empareje con él. A partir de ahí aprovechar esa situación de 2 contra 2. Por lo tanto, es muy distinto que el avanzado, en una situación de golpe franco, se vaya a un lado o se vaya a otro, o se quede en la línea de 6 metros donde se realiza el golpe franco para trabajar con el pivote. Bien, como decía, son muchísimas las cuestiones que hay que analizar, que hay que trabajarlas, hay que entrenarse a analizar en realizar esas observaciones, porque el tiempo que tenemos para observar y decidir es muy pequeño. Y digo también como entrenador. Yo como entrenador tengo que observar y estar decidiendo, observar y estar decidiendo. Y tengo que estar modificando mi comportamiento defensivo. Y por eso es muy importante saber dónde tengo que buscar la información de tipo táctico, en este caso desde el punto de vista defensivo, para poder tomar las decisiones oportunas. Bueno, y a partir de aquí, pues ya, Fernando, abrimos turno de preguntas. Bien, si alguno tiene alguna pregunta, pone yo en el chat, le voy abriendo el micrófono, ya la hacen, sin problema. Mientras tanto, yo tengo una pregunta para hacerte, Oscar, que tiene que ver con todo este análisis, además, si en lo que tiene que ver con las superioridades o inferioridades, ¿no? Las desigualdades, y haces ese tipo de análisis, o sea, es decir, lo complementás para el producto, o sea, lo complementás para el partido o la competencia en general que viene. Si hago el análisis de superioridad e inferioridad numérica, dices. Claro. El comportamiento y eso. Sí, ya he dicho antes que. Perdón, dices desde el punto de vista defensivo. Sí, sí. Vale, sí, perdón. Te decía en las situaciones de. Sí, evidentemente. Desde el punto de vista defensivo, hay que analizar todas las posibles situaciones que se dan en el juego. Y hay que analizar cómo me comporto yo cuando estoy. Perdón, si está analizando el equipo contrario, cómo se comporta el equipo contrario cuando están en situaciones de superioridad numérica defensiva, es decir, cuando tengo yo el excluido, claro, y eso dependerá si yo utilizo el portero o no utilizo el portero. O cuando están en situaciones de inferioridad numérica. Por ejemplo, que puedan hacer, como hay algunos equipos que hacen un 4-1, si hacen alguna presión. O sea que sí, hay que contemplar esa situación también, por supuesto. Acá está Marcelo, tiene una pregunta. Marcelo, ¿tenés abierto el micrófono? Marcelo. No lo oigo. Bueno, le abrí el micrófono. Bueno, por ahí si tiene problema, la hago yo. Dice Marcelo, dice, en la defensa de variables, luego de ver el video del rival, ¿se eligen opciones o pueden ir todas como lo realiza el Barça, según el rival? Se eligen las opciones. La repito, en la defensa variable, luego de ver el video del rival, ¿se eligen opciones o pueden ir todas como lo realiza el Barça, según el rival? No, pero es que el Barça no las hace según el rival. Según el rival, estaríamos diciendo que al final están reaccionando a lo que tienen delante. Y entonces un buen análisis podría ver, claro, los equipos ya no analizan un partido solo, sino que podrían ver que siempre que juegan ante este equipo van a hacer esa acción, sino que dentro del mismo partido, ante el mismo rival, modifican ellos la respuesta. Dice, la siguiente circulación, presiona, vete mixta al lateral. O la siguiente circulación, quédate atrás. No es en función del rival, sino es en función del momento del partido que ellos deciden. No es algo reactivo, es algo activo. Esa es la diferencia. Bien. Carlos, también tiene una pregunta, Carlitos.
Buen día, Oscar, o buenas tardes a todos. Eh, Estaba viendo recién cuando marcabas o analizabas la parte del avanzado que no cerraba sus espaldas, ¿sí? Era creo que una de Francia. Si eso analizado varias veces se toma como un error de ese avanzado o se toma como una estrategia defensiva que deja que el segundo muera en el 1 contra 1. Yo no pretendo en esta charla el decir esto es bueno o esto es malo. Yo lo que pretendo es que sepamos saber distinguir que ocurre esto o no ocurre esto. O sea, yo lo que veo es que la defensora avanzada siempre tiene esa profundidad. ¿El por qué? Eso es algo que habrá decidido el entrenador. Igual es que quiere Ok. anular al central o esa defensora tiene mayor profundidad o lo que sea. Pero sé que se produce ese espacio por detrás. Seguramente, si tuviera otra defensora avanzada, es posible que esa defensora avanzada no tuviera esa misma profundidad y tuviera más tendencia a cerrar los espacios por detrás. Solo que decía antes también que no vale solo la estructura o el analizar la estructura que está utilizando, sino la diferencia de funcionamiento entre los jugadores que ocupan esos puestos específicos. Pero yo en este caso veo que la defensora avanzada no va a cerrar los pasillos centrales, por lo tanto, le puedo decir a mi pivote que se coloque en la zona central, en la zona de balón, que mi jugador, mi lateral con balón ataque directo, que el pivote arrastre hacia el exterior al central y tengo 1 contra 1 muy amplio en el lado contrario. No sé si es un error defensivo o no. Es algo que se produce que me da ese beneficio a mí. ¿Me explico? Sí, perfecto, gracias. Bien, acá Luis Julián tiene una pregunta, Oscar, que la hago yo porque anda con problemas en el micrófono. Dice, durante el scouting en vivo, es complejo detectar todos los patrones del equipo rival. ¿Dónde pones tu...? Te repito, sí, me pongo un poco más lejos del micrófono. Dice, durante el scouting en vivo es complejo detectar todos los patrones del equipo rival. ¿Dónde pones tu foco para lograr captar la gran mayoría de los errores? O de los patrones, perdón. Eso, sí, te entiendo perfectamente. Eso va relacionado directamente con el volumen de partido que tú puedes analizar del equipo contrario. Si yo analizo un solo partido, me va a ser muy difícil, por no decir imposible, determinar que tiene ese patrón de movimiento. Si eso es algo que es una decisión individual del jugador, es un patrón que ya tiene establecido el equipo. Por lo tanto, necesito analizar más partidos. Yo sé que todos tenemos los condicionantes de trabajo y el volumen de partidos que podemos ver no es muy grande, ¿no? Pero si yo soy capaz de analizar 5, 6, 7, 8, los partidos que sean, cuanto más volumen tenga, más facilidad tengo para determinar si es un patrón concreto del equipo, si lo modifican en función del rival o si es una toma de iniciativa por parte del equipo que estamos analizando. Bien, acá... Sí, un partido analizado solo es muy complicado. Dice Marcelo, ¿quién da la señal o indica cuál es la acción a realizar en la defensa variable? ¿El 3 o quién? El que elija el entrenador. Yo creo que lo normal y lo habitual suele ser que sea uno de defensores centrales, uno de los tres, el que es el que está en la defensa y el que suele dirigir la defensa. Pero es que es complicado. Lo mismo que en ataque tenemos asumido que hay un director de juego, que es el central, y que es el que está mandando, todavía no está asumido que hay un jugador en defensa que tiene que estar mandando. Pero no solo mandando, decirle sal o baja o que es lo que se suele hacer siempre, sino que esté modificando el comportamiento. Y lo habitual suele ser que sea uno de los defensores centrales, sí. Bien, Bruno Ferrari, tenés el micrófono abierto y después José Luis. Empezá, Bruno, tu pregunta. Bueno, Fernando, gracias. Quería preguntarle si estas cuestiones de mutaciones defensivas que parecen tan atractivas se pueden realizar en un nivel que no sea de elite, digamos, y porque yo entiendo ahí que los jugadores de Barça están preparados para resolver cualquier situación, entonces pueden asumir esa mutación defensiva, y si usted considera que en un nivel que no sea de elite se puede asumir esos riesgos o por ahí se expone al defensor a una situación que no puede resolver. Bueno, eso va a ir relacionado con la capacidad de asimilación que vayan teniendo tus jugadores. Lo que no es adecuado, evidentemente, es que llegues el primer día de trabajo táctico en defensa y les plantees 5 soluciones distintas. Pero sí que puedes ir progresando poco a poco. Estoy seguro que todos en vuestro equipo llega un momento que ya domináis una determinada situación. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar en los entrenamientos otra variable defensiva. Y vamos a poder introducirla en determinados partidos. A ver si podemos conseguirlo, pues
Eso es, ir adquiriendo variedad. Yo te hago la misma pregunta. ¿Tú puedes tener en tu equipo en ataque diversas variantes ofensivas? ¿Crees que el equipo lo puede asimilar? Estoy seguro que la respuesta es sí. Por lo tanto, estoy seguro también que el equipo puede asimilar distintas variantes defensivas. Lo que tienes que hacer es una progresión metodológica para ir avanzando poco a poco, como todos los aprendizajes que realices. Pero además, yo creo que también es bueno para que la defensa no se amolde, ¿no? O sea, si ellos mismos tienen que tener esa incertidumbre de variar su comportamiento defensivo, van a estar mucho más concentrados, mucho más pendientes que si saben que siempre van a tener que hacer lo mismo. Pero es una cuestión de progresión, de ir introduciéndolo poco a poco. Perfecto, gracias. José Luis y después Martín. Óscar. Sí. Enhorabuena por la presentación, clarividente como siempre y muy interesante. Y quería compartir contigo más una reflexión que hace referencia a que tenemos como entrenadores y entrenadoras una oportunidad de mejora. Se acabó el defiende mejor quien más fuerte es, sino defiende mejor quien consigue tener más jugadores o jugadoras inteligentes tácticamente, quien sabe ver más que defender y realmente quien tiene la posibilidad de adaptar inmediatamente sobre la pista aquello que el ataque está haciendo o aquello que nosotros queremos que el ataque haga. Por lo tanto, se nos plantea un aspecto de mejora creo que realmente muy interesante a nivel de entrenamiento también, incentivando muchísimo el jugador perceptivo, la jugadora que realmente es capaz de ir 2 jugadas por delante y que de eso seremos capaces de sacar todavía mucho más rendimiento, ¿no? Entonces creo que mucho más allá de la excelente presentación que nos has expuesto, creo que nos dejas ahí un caramelo interesante a la hora de trabajarlo a nivel de entrenamientos, en cómo mejorar perceptivamente también a nuestros jugadores y jugadoras para sacar todavía un mayor rendimiento que especialmente solemos volcar siempre en el aspecto ofensivo. Gracias, José Luis, por tus palabras. Mira, has dicho una cosa que no se trata solo que seamos los más fuertes en defensa. Y eso va un poco asociado con esa idea que tenemos siempre de destruir. Tengo que llegar al contacto para hacer el golpe franco y que el ataque se rompa. En esta época de confinamiento, que una de las numerosísimas charlas que hemos podido escuchar, escuché a Joaquín Rocamora, el entrenador de Elche femenino, que una de las premisas que él daba era que no querían hacer golpe franco. Y creo que va en esta línea que estamos hablando. Si yo hago golpe franco, rompo el ataque, pero sigue teniendo posesión el equipo que ataca. Correcto. Quizás es más productivo provocar esas dudas, ese tener que decidir rápidamente el ataque sin tener claro qué es lo que hacer, para provocar la pérdida de balón y recuperar yo la posesión de balón. O sea, creo que eso es una idea muy interesante, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo en que en ataque tenemos asumido que hay que variar para sorprender a la defensa, hay que asumir que la defensa debe variar también para sorprender el ataque. Y eso es un trabajo diario de entrenamiento, ni más ni menos. Totalmente. Martín Vargas. Martín. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Tengo 2. Te pregunto una y espero que me la respondas y después te paso la otra porque más que nada es un punto de vista como yo trabajo el tema de analizar cómo responde la defensa del rival. La primera va en relación con lo que preguntaba Bruno. ¿Cuándo crees que es fundamental empezar a trabajar este tipo de variables de las defensas? O sea, desde categorías formativas o cuando ya nuestros equipos están en primera, en Liga de Honor, en el equipo mayor, cuando ya están más constituidos. O empezar a meterle desde chicos ya es una opción buena. ¿Qué pensás? Mira, voy a hacer como los gallegos. Te voy a contestar preguntándote yo a ti. Tú, desde el punto de vista del ataque, ¿cuándo piensas que es mejor trabajar a un jugador que ataca la toma de decisiones? ¿Cuando está ya formado? Cuando se está formando, ¿no? Cuando se está formando, sí. Pues es lo mismo. Es cambiar nuestro planteamiento. No dar por sentado que el defensor tiene que tener una sola posible respuesta,
sino que tiene que tener varias posibles respuestas. Y es más, perdón, no respuestas, sino debe tener distintas opciones para provocar condicionamientos ofensivos. Es, digamos, como decía José Luis, remover un poquito las ideas que tenemos y pensar que el ataque, la defensa no debe responder al ataque, sino que la defensa debe tomar la iniciativa, y muchas veces hemos escuchado, es que la defensa toma la iniciativa, pero para hacer golpe franco, para llegar antes y hacer golpe franco. No, aquí estamos buscando condicionar el juego atacante para recuperar el balón. Normalmente recuperamos el balón por provocar pérdida de balón, por provocar situaciones de lanzamiento poco claras, o sea, que los llevamos al terreno donde queremos nosotros. Entonces, sin lugar a dudas, debes realizar este trabajo desde la formación, o sea, plantear tareas defensivas en las cuales sean ellos los que decidan. Vamos a ver, tengo este tipo de atacante, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Me interesa dejarle un espacio muy amplio porque yo soy muy buen defensor en 1 contra 1? Voy a provocar ese comportamiento. Ahora tengo otro atacante que no es tan buen fintador. ¿Qué me interesa? O sea, que sea el defensor el que vaya viendo y tomando esas decisiones desde el principio, claramente. La segunda pregunta. Perfecto, gracias. La segunda, yo calculo que a muchos de los que estamos acá en la charla nos pasa que como estamos en Argentina y no tenés muchas chances de ver al rival, sé que en Liga de Honor hoy en día se le pide a los entrenadores que compartan los videos, o hay muchas más chances de ver un partido de equipos de Liga de Honor, ya sea masculino o femenino, pero para los que estamos en el ascenso es un poco más complicado. Yo particularmente me estoy armando ya hace 2 años una base de datos de mis rivales, porque filmo todos los partidos, tengo la chance, y me ha servido mucho para cuando tengo que repetir, o sea, se juega en el apertura, cuando tengo que jugar en el clausura, ya sé más o menos lo que va a hacer el rival, tanto sea en ataque o en defensa. Pero con los rivales que yo no conozco, tengo algo armado que no sé si está bien planteado. Yo tengo 3 movimientos de ataque que mis jugadoras saben que los tienen que hacer en los primeros 3 ataques del partido, para ver cómo responde la defensa. Tenemos una circulación del extremo con pivote entre 1 y 2, y mi central tiene que ocuparse de ver cómo reacciona la defensa. Después tenemos una situación de permuta sencilla, ya lateral central, y vemos si salen a presionar y si se quedan. Y después la tercera es saca el central cuando saca al pivote en 8, también ver si nos presionan al lateral que va a recibir o si no. ¿Cómo trabajarías vos, Oscar, cuando no tenemos la chance de ver al rival, de poder hacer un análisis previo en la semana? Me parece un planteamiento totalmente correcto. Bueno, ten en cuenta que eso que estamos hablando puede servir para cualquier categoría. Un entrenador de juveniles también debe analizar al rival y seguramente no tiene tanta posibilidad de grabar muchos partidos del equipo contrario. Y ese planteamiento que haces tú, yo también lo he utilizado muchas veces. Los primeros ataques y las primeras defensas, sobre todo los primeros ataques, tienen que servir como evaluación del rival. ¿Qué es lo que van a hacer? Y para eso, pues me parece perfecto tener una serie de movimientos para saber, ante un cruce, qué es lo que va a hacer. Una situación de 2 contra 2 con el pivote, qué es lo que va a hacer. Esas respuestas tipo que hemos visto, conocerlas, evaluarlas y a partir de ahí empezar a trabajar. Me parece perfecto ese planteamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Oscar, voy a tomarme un minuto antes de pasarte para que cerremos. Nosotros el martes 19 y miércoles 20 vamos a tener a los cuerpos técnicos, a los entrenadores, de las selecciones de adultas de Argentina, y le voy a dejar a Héctor Talpone para que les explique un poquito, porque la modalidad va a ser un poco distinta y le va a explicar para que todos estemos atentos y podamos colaborar con la aplicación de esas ponencias. Perfecto. Héctor. Espera que no se te escuche. Estoy dando... ¿Dónde estás? Acá. Fíjate si podés vos, porque yo acá estoy intentando... sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Feliz día a todos. Oscar, muchísimas gracias por esta charla. Excelente, como siempre.
Y nada, es pasarles un aviso parroquial de esta comunidad, que es que va a estar Manolo Cadenas y va a estar Daddy Gallardo con Priscila Álvarez los días 19 y 20. Y queremos cambiar un poco la modalidad, un poco la propuesta surgió de la asociación y fue tomada también por los entrenadores con mucho gusto, es que vayan pensando preguntas de orden técnico, de orden táctico, que ustedes quieran hacerles y ellos van a organizar en base a las preguntas que ustedes nos envíen. Las vamos a colocar en las distintas redes que tenemos en la Hebra, les vamos a decir en qué fecha y para que vayan pensando qué es lo que quieren ustedes que nuestros entrenadores nos respondan y bueno, de esa manera vamos a enviarles, van a elegir 10, 15 preguntas, todas las que puedan, van a armar en eso las respuestas con los Power y nos van a ir respondiendo a nosotros las preguntas que ustedes mismos les van a formular a ellos. Así que me parece que la mecánica puede ser también algo distinto e interesante como para poder compartir una charla con ellos en esa fecha. Muchas gracias, ya por las redes sociales van a poder seguir de la Hebra y con gusto estaremos recibiendo las preguntas de ustedes. Gracias, Fer, y gracias de nuevo, Oscar, por esto. Bueno, les anoto ahí en el chat, tienen para el mail, por si necesitan, para que puedan mandar ahí lo que acaba de proponer Héctor. Bueno, Oscar, ¿qué puedo decir? La verdad que Muchas gracias, Fernando, por la invitación y a todos vosotros por utilizar un poco vuestro tiempo en escucharme. Y nada, mucho ánimo, espero que salgamos pronto de esto y que empecemos a disfrutar y aplicar todo esto en las pistas, que es lo que nos gusta. Bueno, Oscar, nosotros te agradecemos a vos, para nuestra asociación y para todo lo que estamos acá. Ha sido invalorable, demasiado claro, la verdad. Así que nos ha aportado muchísimo, así que esperamos poder repetirlo en algún momento. Te mandamos un abrazo grande, a cuidarse y a todos feliz Día del Trabajador, a pesar de que no lo estemos ejerciendo en donde más nos gusta. Un abrazo para todos. Un abrazo, hasta luego. Gracias por todo. Oscar, muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Excelente. Fer, ¿todo bien? Sí, acá estamos, ya estoy por cerrar. Perfecto. Bueno, excelente la charla, excelente nivel, participación, todo. Brillante. Bueno, gracias. Nos estamos viendo, cuídense. Nos vamos, cuídense todos. Chau, chau.